Doctor, buenos días. Muy buenos días. Soy Ángel Aurelio González Amosorrutia, curador de la exposición Vasos Comunicantes, Carlos Monsiváis, Juan García Ponce, Correspondencias en el Arte y la Literatura. Es para mí un privilegio que nos reciba y poder conversar con usted, fundamentalmente por su destacada participación siempre en la vida académica y cultural de este país, y me merece una admiración para empezar en primer momento. Le quería preguntar, nos hablar un poco sobre 1968, este momento histórico que se tiene de ruptura en el país, pero sobre todo en el mundo, que significó para usted en lo personal y también desde su perspectiva sociológica, porque nosotros iniciamos la exposición precisamente en 1968, la Revolución de las Ideas. Muchas gracias, le agradezco la invitación. Bueno, yo estoy convencido y lo he venido sosteniendo desde hace 52 años, que el 68, más que como un movimiento político, hay que verlo como un movimiento cultural. Hubo un par de acontecimientos que transformaron, uno de ellos sí, la condición humana para siempre, y que parece mentira, pero que influyó muchísimo. La gente, algunos sociólogos ya lo han advertido y desde entonces, pero ahora aparece con mayor claridad, y es la invención de la píldora y comercialización de la píldora anticonceptiva, que comenzó a circular en el mercado alrededor de los años 60, en México en 62, 63, y que obviamente cambió la condición femenina para siempre. Ya desde antes se comenzaba a vivir, en el caso particular de México, una revolución cultural, porque con esto presente la generación de la ruptura, como se llama en el arte plástica, pero que también tiene que ver con la literatura, el cine, el teatro. México había vivido enclaustrado en el nacionalismo cultural. La Revolución Mexicana había marcado todos esos años en la creatividad, y de repente los jóvenes se deciden rebelarse contra todo esto y dejan de pensar que el muralismo, como dijo Siqueiros en un folleto, en una publicación, no hay más ruta que la nuestra, y bueno, entonces pues comienza a decir, no, si hay otras rutas, ¿no? Y en eso está el propio Fernando García Ponce, el hermano de Juan, está Arnoldo Cohen, está Felgueres, está toda una pléyade de pintores que dijeron, no, esto no es así, sobre todo José Luis Cuevas, el portavoz un poco, el vocero de todo esto, y así como hubo ese cambio en el espíritu de la cultura mexicana. Ya no éramos más encerrados, ya no estábamos más encerrados. Eso yo lo atribuyo en gran parte a la llegada a nuestro país de todos los republicanos españoles, que trajeron nuevas ideas y nuevas maneras de pensar, y cuyos frutos comenzaron a verse precisamente a partir de los años 50, ¿no? Y que hicieron una gran tarea de educación y de reeducación, diríamos, de ese profundo nacionalismo que ya nos estaba ahogando, que se había vuelto estéril. Los jóvenes salen y ven otro mundo. Y en eso yo veo las coincidencias fundamentales de toda una generación, y en particular, si queremos hablar de Carlos Monsiváis y de García Ponce, el hecho de que ya no preocuparse solo por los temas mexicanos, sino comenzar a hablar del tema global. A mí me gustaba mucho bromear con Carlos en el momento que comenzaba a ponerse antiimperialista, y yo le decía, oye, pero si tú fuiste el que nos enseñaste a ver cine norteamericano, tú fuiste el que nos enseñaste a apreciar la comedia musical, o sea, todas las partes positivas y creativas de la cultura norteamericana, ¿no? Los mexicanos teníamos una especie de sonar, esos gringos incultos y no sé qué, y tú nos mostraste la otra cara de la moneda en el suplemento cultural de México de siempre, y obviamente en la literatura sucedió lo mismo. Los temas comenzaron a ser distintos, y Juan es un ejemplo muy vivo de que otros temas dejaban de interesar a la literatura mexicana, aparte de la revolución, ¿no? Entonces, yo creo que ese clima fue en el que nació el 68, ¿no? Si nosotros como estudiantes, yo tenía en 68 22 años,
había pasado mi vida en la universidad, que además Nacional Autónoma de México, que gozaba de un gran, enorme privilegio, que es la autonomía, que nos permitía una libertad enorme en términos de expresión de las ideas. Los gobiernos paternalistas del PRI consideraban que los mexicanos éramos menores de edad, entonces había censura en las películas, decidían cuáles podíamos ver, cuáles no. Nos daban un pequeño respiro ahí, que cada fin de año, lo que se llamaba la reseña cinematográfica de cine, pero por el resto del año nuestra cartelera era muy poca, muy sosa, ¿no? Y en cambio en la UNAM, gracias a los cineclubes, entre otras cosas, de otro género también, de la misma edad que nuestros personajes, Paul Edu, ¿no? Comenzó a ver una gran vida en cineclubes universitarios, y allí llegamos a ver películas que estaban prohibidas para el resto de los mexicanos. Incluso años después, ya en los 70, creo, pues, llegamos a ver una película prohibidísima para el resto de los mexicanos, que era La sombra del caudillo, ¿no? Sobre la novela de Martín Luis Guzmán. Hubo un personaje allí fantástico que tuteló a muchos de estos jóvenes artistas, que fue Jaime García Terrés, quien se hizo cargo de la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM, con el doctor Ignacio Chávez, ¿no? Y bueno, allí se refugiaron todos prácticamente, diría yo. Helen Escobedo le dio cabida a los pintores, y la revista de la universidad se volvió una revista fundamental. Creo que, ahorita no recuerdo, pero creo que Juan fue secretario y presidente de redacción de la revista. Entonces, bueno, teníamos pues un panorama excelente. Entonces yo creo que todo ese clima hizo que, cuando comienzan los movimientos estudiantiles en México, ese es el otro fenómeno que a veces nos olvida. Siempre somos un poco provincianos, dicen, el 2 de octubre. No, perdón, el movimiento estudiantil fue global, cosa que es muy interesante. Pocas veces han sucedido movimientos políticos con carácter global, y donde además cada movimiento estudiantil en cada parte del mundo tuvo motivaciones diferentes. En Estados Unidos la guerra de Vietnam, en Francia el autoritarismo del sistema, y en Alemania el sistema escolar, no el sistema político, ¿no? El sistema escolar, y en fin, cada nación tuvo sus particularidades. ¿Qué es lo que tenían en común el denominador? Pues por eso vuelvo al tema de la píldora anticonceptiva, es decir, las mujeres habían cambiado, había habido dos pequeñas revoluciones, a lo mejor le sonarán frívolas a la gente, pero son importantísimas. La minifalda, que era el ejercer la libertad para las mujeres con su cuerpo, de mostrarse, de movimientos, ¿no? Y por otro lado, bueno, otro pequeño detalle también frívolo, si quiere, el bikini, ¿no? Es decir, había otro clima totalmente. Entonces, eso es lo que es global. Después, los problemas políticos eran distintos en cada parte, pero era una rebelión contra el autoritarismo, ¿no? Y en México el autoritarismo era terrible, realmente vivíamos en un régimen de partido único, una simulación de democracia, ¿no? Un presidencialismo terrible, ¿no? Que nos costó 50 años terminar con él. Se comenzó a hacer teatro de otras maneras, Juan José Gurrola, Ibáñez, ¿no? Comenzaron a hacer teatro de otra manera, a tocar temas difíciles. Hubo estrenos de obras cuyo solo título era Provocación, Lástima que sea puta, ¿no? Robert Sesuar, que es también una traducción de Klosowski, es una traducción de Juan. En fin, entonces era un mundo interconectado. Hay que reconocer que era una vida cultural muy pequeña, ¿no? El núcleo de los cultos, ¿no? Entre comillas, podía reunirse en la zona rosa, ¿no? En los cafés, en el conditori, en el perro andaluz. Y nosotros los jóvenes, pues los veíamos a todos ellos como expresión de eso, del modelo que queríamos seguir. Eran nuestros maestros, directa o indirectamente, ¿no? Aprendimos a leer con ellos, aprendimos a ver el cine, como decía yo con Carlos, aprendimos a ver pintura de otra manera, y me parece que allí hay muchos puntos conectados. El 68 vino a ser un catalizador de todas estas inquietudes,
si uno piensa realmente en el desarrollo del 68 en México, uno va a encontrarse que parece absurdo que de un pleito de preparatorianos haya terminado en la tragedia del 2 de octubre. Para mí eso muestra el enorme autoritarismo del Estado mexicano, ¿no? La enorme incapacidad, la falta de flexibilidad. Pero también es lo que me ha llevado a pensar que lo que está detrás de todo esto es el cambio cultural. Y que en ese sentido, todos estos amigos, todos estos personajes jugaron un papel esencial, sin quererlo. No es que fueran los autores intelectuales, ¿no? Yo creo que Juan jamás pensó el impacto que iba a tener la traducción del hombre unidimensional, de Eros y civilización, la obra de Marcuse, porque además es un impacto simbólico. La mayoría de los filósofos de la destrucción, como le llamó Díaz Ordaz. Los filósofos de la destrucción, como los llamó Díaz Ordaz, porque la verdad es que no los habían leído la mayoría de los estudiantes. Esos son mitos. Los estudiantes no habían leído a Marcuse. Nosotros, digo, y hablo en primera persona porque pues éramos los de ciencias políticas, filosofía, esta élite, digamos, universitaria dentro de la propia élite universitaria, que éramos muy pedantes y muy sangrones, y que leíamos la última novedad y que obviamente tomamos con gran pasión el hombre unidimensional, que se ajustaba a una visión moderna de un marxismo que también ya no era el viejo marxismo, ¿no?, de Lenin, sino era un marxismo creativo, innovador, que respondía a lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo, no sé qué habrá sentido García Ponce en el momento que le dijeron que había traducido a los filósofos de la destrucción, pero fueron libros muy importantes, ¿no? Y allí es donde el mundo de las ideas pesa. Yo no dudo que los estudiantes franceses o los alemanes, incluso los norteamericanos, algunos en ciertas universidades hayan leído a Marcuse. Aquí realmente los que lo leímos éramos muy pocos. Hay que contar también, y esto es muy importante, que Marcuse vino a México. Había una cosa que se llamaban los cursos de invierno y de primavera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, organizados primero por Pablo González Casanova, Enrique González Pedrero y Víctor Flores Olea, donde estaba lo más ganado del pensamiento mundial, ¿no? Y entre esas personas, en 67 vino Marcuse a México, tuvimos la oportunidad de escucharlo antes de leerlo, ¿no? No recuerdo de qué año fue la traducción del hombre bidimensional, por ahí debe estar, pero lo cierto es que lo escuchamos primero, realmente todos quedamos maravillados en el auditorio de la antigua Facultad de Ciencias. Y bueno, allí está otra vez los personajes, ¿no? Y luego el suplemento cultural, donde en México la revista de la universidad eran los vehículos en los que se transportaban y circulaban todas estas ideas, ¿no? Luego viene la generación de Casa del Lago. Y antes de ello también el mural efímero que hacen en Ciudad Universitaria, en pleno movimiento estudiantil. No, pero no fue Ciudad Universitaria. El mural efímero ellos sí, eso fue que la estatua que Miguel Alemán se había mandado a hacer ahí en el campus universitario había sido volada por una bomba ahí casera y estaba cubierta en el 68 por una serie de láminas, y allí llegan y pintan toda esta generación de pintores, de Fernando obviamente, Felgueres. No, me confundí porque el mural efímero fue una cosa que hizo Cuevas en la zona rosa, ¿no? Esto, en fin, se sumaban a la protesta a los grafitis que los estudiantes realizaban por toda la ciudad, ¿no? Sí, claro, ahí se identificaron los pintores con el movimiento estudiantil y los escritores a través del suplemento de Carlos, ¿no? Que siempre mantiene una posición crítica a Carlos Monsiváis a lo largo de su vida. Sí, por supuesto, ¿no? ¿Cuál era su relación? ¿Nos puede contar un poco de su relación con Carlos? Pues, bueno, en pleno 68
después del 2 de octubre, bueno, que yo ya lo conocía así de lejos, ¿no? Pero después en noviembre del 78, si mal no recuerdo, un grupo de compañeras y con las que estaba yo, les avisaron que Carlos Monsiváis nos iba a conseguir libros y alimentos, cobijas para los compañeros que estaban presos en Lecumberri. Entonces quedamos de ver a Carlos en un café de la Zona Rosa un sábado a las 2 de la tarde. Llegaron las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, las 6 de la tarde y no llegó el maestro Monsiváis. Entonces todos frustrados nos fuimos y no sé qué. Y yo, decepción, el lunes en la prensa frívola aparece una nota que decía Carlos Monsiváis en la reseña del cine de Acapulco. Se había ido a un festival de cine a Acapulco y nos había dejado plantados. Obviamente esto sirvió para que fuéramos y le reclamáramos, ¿no? Y ya después, desde ahí nació la amistad, ahí nacimos de un desencuentro. La amistad nació de un desencuentro y comenzamos a vernos y pues fueron casi 50 años, 40 y tantos años de amistad. En fin, pues con las vicisitudes que tiene esto, yo me viví 5 años en París, Carlos llegó en ese tiempo también a París, nos vimos, etc. Y de repente después, ya en los últimos años, habíamos adoptado la costumbre de vernos cada 15 días a comer ahí en la Zona Rosa, ¿no? Yo acompañaba a Carlos a veces a sus compras ahí en el mercado oeste y se hizo una muy buena amistad. Carlos siempre crítico, la gente decía, ay, ¿por qué dices que es tu amigo Carlos? Si habla mal de ti. Carlos habla mal de todo el mundo, si no habla mal de mí es que no era yo su amigo, con lo menos implica que me conoce. Y en fin, después un poco al final nos separó un poco la visión política de las cosas del país, ¿no? Pero siempre en un plan muy tolerante, muy adulto, ¿no? Porque estas nuevas generaciones deben de conocer la trayectoria de Juan y de Carlos Monsiváis en este contexto histórico que hemos hablado. Porque para mí todos ellos tienen la virtud de ser realmente los últimos rebeldes. ¿Sí? Este país, como siempre se ha dicho por otros escritores, como Octavio Paz, que tenemos puros héroes muertos, todos puros héroes derrotados, y por otro lado, como todos los países del mundo, está muy ligado a acciones bélicas. Yo creo que México no tiene un calendario cívico de un santoral, quiero decir, en donde respetemos a las figuras que han hecho la cultura mexicana y que no se agoten Diego Rivera, Siqueiros, ¿no? y Orozco. Necesitamos un calendario donde otras figuras igualmente creativas, igualmente lúcidas, le muestren a los jóvenes qué es todo el enorme panorama de cosas que se pueden hacer. Creo que ahora tenemos una gran explosión de creatividad en México, ¿no? Desde los años 60 pensó, pero en los últimos años se ha venido agudizando. Yo diría, a partir del año 2000 tenemos muchos cineastas, muchos novelistas, el mercado de lectores, si no ha crecido mucho, sí ha crecido. Sí, el de los escritores sí ha crecido, ¿no? El de películas de arte no sé qué tanto, pero todo esto ha ayudado, ¿no? La creación de la Cineteca Nacional, ¿no? Desde hace ya varios años. Entonces, yo creo que los jóvenes debieran ir a encontrar otras figuras que no fueran las tradicionales del santoral o gubernamental, y figuras que además, como usted decía hace rato de Carlos, tengan una característica de ser críticos, un pensamiento crítico permanente, ¿no? Si ellos eran críticos del poder, no de una ideología en particular, ¿no? Es decir, la gran pregunta es ¿qué harían muchos de estos intelectuales ahora frente a un gobierno como este? Yo creo que serían igual de críticos, ¿no? Es decir, no creo que fueran nada complacientes, porque la vocación esencial del intelectual, del creador, es cuestionar, ¿no? Es como el investigador científico. Si no se está cuestionando todo el tiempo, no puede avanzar.
Y el pensamiento y la creatividad artística, si no están cuestionando el mundo que los rodea, pues entonces siempre son decoradores de interiores, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es importantísimo que las nuevas generaciones sepan quiénes fueron esta persona. Hemos agotado, y lo discutía yo en una mesa redonda hace poco, pareciera que con esta vocación por la tragedia hemos reducido el 68 al 2 de octubre, nada más falso. De hecho, lo publicó en un artículo reciente usted en el Universal. De hecho, 68 es mucho más que eso. Fue una fiesta muy lúdica, nos sentíamos dueños de la calle, era algo muy alegre, y lo fue en todo el mundo, ¿no? Pese a las tragedias que lo acompañaban, ¿no? Nosotros la vivimos hasta el final con el 2 de octubre. Los jóvenes norteamericanos la estaban viviendo con la guerra de Vietnam, se morían sus compañeros. Y de repente nosotros nos agotamos allí en la... Y en el fondo, el 68 fue mucho más, fue muy creativo, fue invento, ¿no? Y sobre todo lo que nos dejó fue aprender a criticar, aprender a estar atentos. La democracia en México le debe mucho al 68, la participación, la libertad de los procesos electorales, la cosa esta de evitar los, ¿cómo llamarlo? Esta idolatría que había alrededor del presidente de la República, ¿no? Es decir, el presidente, y escuchar la última palabra la tiene el presidente. Todo eso, ahí sí, y esto lo digo abiertamente, Morena no es la heredera del 68. Este movimiento no es heredero, porque han apelado al presidencialismo, que fue lo que rechazó el 68. No puede ser. Me parece muy trágico que esto esté sucediendo a 50 años de aquellos acontecimientos. Bueno, pero en fin, esas son otras cosas. Lo importante es que eso es lo que debiéramos haber aprendido. ¿Por qué fue el 68? Lo de fondo, que sí es una tragedia que el 2 de octubre, que no se olvide, claro que no hay que olvidarlo, pero por otro lado tenemos que recordar lo otro, lo creativo, lo positivo. Doctor, algo que quiere usted añadir. Para mí es un privilegio poder conversar con usted, y lo va a hacer para los escuchas que van a asistir a la exposición, pero también que va a estar en las redes sociales. Este nuevo fenómeno que tenemos con internet, con Facebook, con todo el mundo global, donde pareciera que hay mayor información, pero no necesariamente más conocimiento. Así es. Pero es un privilegio. ¿Quiere usted añadir algo más? No, simplemente un llamado a que conozcamos la historia, que nos acerquemos más a ella. Creo que el 68 produjo una gran cantidad de materiales, de análisis y todo esto, y a estas alturas yo creo que ya podemos comenzar a verlo de otra manera. Y pues sí, olvidarnos, no olvidarnos, es decir, sino darle prioridad sobre todas las cosas a lo que estaba detrás, porque eso es lo que realmente movió al país. ¿Sí? Cuando se dice que el 68 fue un parteaguas, no fue por la represión ha habido mucha, la había antes y la hubo después, y seguramente la seguirá habiendo, es parte de lo que es el poder político, pero lo cierto es que la creatividad que está detrás de eso, las profundas transformaciones que están detrás del 68 son las que tienen que conocer los jóvenes, pues para que las continúen. Muchas gracias. Muchas gracias.